Biblia hay diferentes escenarios e historias que revelan señales claras de cuando una persona necesita liberación en su vida. Esta enseñanza te servirá como una guía para identificar síntomas espirituales, emociones o emocionales o físicos, que puedas identificar que estás bajo una posesión demoníaca o una opresión demoníaca. Sin embargo, es muy importante entender que en muchos de los casos también bastaría solamente con la determinación firme de abandonar el pecado para salir del lugar donde el enemigo ha ganado ventaja en tu vida. Es por esto que necesito aclararte qué es una posesión y qué es una opresión demoníaca. Estos son ejemplos con los cuales nosotros hemos ido aprendiendo de cómo el enemigo quiere atacar la vida de un creyente. La posesión demoníaca total. Tú puedes identificar cuando alguien está totalmente poseído, cuando la persona pierde el dominio de su voluntad, no tiene control sobre sus impulsos o actos, puede presentar episodios de agresividad, alteración en la personalidad o trastornos mentales severos. Además, que la voluntad de la persona es totalmente anulada por la entidad espiritual. La posesión parcial tiene que ver con personas que en ciertos momentos, en ciertos instantes tienen momentos de lucidez. ¿Te ha pasado que has conocido a gente que tienen como trastornos de bipolaridad? En un momento son ellos, a veces son agresivos, etcétera. O también hay momentos cíclicos cuando este espíritu reaparece en las personas. Durante los ataques, generalmente hay una pérdida de conciencia o el autocontrol de la persona. La opresión demoníaca a veces se manifiesta a través de enfermedades sin causa médica o genética, ataques al cuerpo, dolor, fatiga, enfermedad crónica, etc. También puede expresarse a través del alma, depresión persistente, síntomas de fracaso, de rechazo, odio, falta de perdón y deseos sexuales incontrolables. Pero quiero que entendamos para comprender cuáles son las señales, cuáles son los síntomas de que tú necesitas liberación, debes entender y plantar tu corazón en lo siguiente. Primera de Pedro 2 24 al 25. El mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por sus llagas fuisteis sanados, porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador de vuestras almas. Este es el centro. El centro no es solo que lo identifiques, el centro es que hay una respuesta porque Jesús quiere ser nuestro sanador, nuestro libertador y el que cuide de nuestra alma. Entonces, una y otras de las señales de opresión espiritual, ¿cómo tú lo puedes identificar? Entonces te invito a que vayas meditando en lo siguiente, que medites si en uno de estos síntomas tú lo has sentido en tu vida. Quiero que en este instante centres tu mirada en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ayúdame a comprender, ayúdame a ver las cosas que no se me han sido reveladas o quizás hay cosas que nadie te había dicho, pero hoy el Espíritu Santo quiere traer convicción a tu vida. Una de estas señales es soledad constante o pensamientos intrusivos que no te dejan tener paz o hallar paz. Refugiarse en la timidez como una forma de construir una imagen ante los demás. Muchas veces hemos visto que la timidez es una manera de altivez espiritual, porque prefieres guardar tu yo que exponerte a que Dios venga a transformar tu vida. El orgullo espiritual o generalmente el orgullo en una persona es una persona que es resistente a la corrección. ¿Has conocido o te has visto en esta situación que la corrección no te agrada o que tu corazón es impulsivo o reacciona a la corrección? Imposibilidad de ser contradicho o gente que nadie le puede decir que no, o tus pensamientos están tan centrados en tu verdad, lo que tú crees, lo que tú dices, que cuando alguien te dice lo contrario, cosas se comienzan a manifestar en ti, como el enojo, la ira, o incluso que tu día cambie porque alguien te haya dicho que tú no hiciste bien. Autoafirmación
excesiva, vivir bajo el lema yo tengo el control. Hay gente que necesita tener el control de su vida minutos, segundos, cada día. Es como un constante deseo de solo tener el control en tu vida. Depresión cíclica. Yo he conocido y hemos visto a gente que viven en depresión, pero después comienzan a vivir bien y están bien una temporada, luego vuelven a caer y así comienza tu vida constantemente a caer en ciclos de depresión, constantes pensamientos de muerte o deseos frecuentes de morir. Me he encontrado con muchos jóvenes, adolescentes, aún personas adultas que constantemente piensan es mejor morir. Si tú has tenido alguno de estos pensamientos, por favor, pon una señal de alerta, una baja autoestima profunda. Me he logrado dar cuenta que gente que generalmente está dañada por el bullying o que ha sido dañada en su identidad o que ha tenido una ausencia paternal, generalmente como nadie le animaba a afirmar su identidad, suelen vivir bajo una autoestima baja, profunda. Una dependencia emocional. También este punto es importante. ¿Qué es esto? ¿Cómo se manifiesta la dependencia emocional? La necesidad constante de tener una relación sentimental como forma de llenar el vacío. Yo he conocido también gente o incluso he visto cosas en mi vida, en mi adolescencia, donde podía ver que esto era algo que no estaba equilibrado con el espíritu, no venía de parte de Dios, porque no me había logrado dar cuenta de que esto se provocaba por la falta de tener los sentimientos claros, plenos en Cristo. Entonces buscaba la necesidad de estar en una dependencia emocional para no sentir estos vacíos, este dolor del alma, esta soledad constante o la angustia o la desprotección. Entonces es importante que tú vayas meditando en estas señales de qué y cómo actúa una opresión espiritual. Muchas de estas señales no son simplemente emocionales o psicológicas, también se pueden manifestar como enfermedades, ilegalidades espirituales, maldiciones generacionales, incluso pecados no confesados o herencias espirituales que no han sido canceladas. Es por esto que yo quiero llevarte a escenarios bíblicos también de cómo podemos identificar síntomas, cómo la Biblia habla de las liberaciones, específicamente en los evangelios, cuando Jesús comienza a liberar gente. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cómo llevarlo a esto? ¿Cómo llevarlo a lo práctico? Y el Señor me hablaba de la hija de la mujer sirofenicia. Ella estaba bajo una influencia demoníaca total, al igual que los gadarenos, porque esta muchacha estaba siendo dominada constantemente por un espíritu inmundo. Y esto es importante, que además que en esta historia Jesús le habla del pan de los hijos, es la liberación. Así que tú tienes que tener completa claridad que el pan que hoy Dios quiere para ti es que tú puedas ser libre. Miremos y analicemos esta historia en Marcos 7, 25 al 26. Dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo le rogaba que lo echara fuera el demonio de su hijita. Este caso representa la posesión total. En ella habían síntomas de la muchacha ya no tenía la pérdida del control de su vida. Esta influencia demoníaca dicta directamente sobre el cuerpo y el alma de la muchacha y esta persona necesitaba con urgencia una intervención externa de que Jesús provocara el milagro en su vida. Punto número 2, la mujer encorvada. Por 18 años, miren este ejemplo. Esto habla de una opresión física que estaba manifestada por una enfermedad. Esta mujer llevaba 18 años encorvadas. Lucas 13, del 10 al 13. Y dice, un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Y en esta historia vemos que esta opresión física, este espíritu de enfermedad la estaba atacando. Entonces, ¿cómo puedes identificarlo? ¿Cuál es el síntoma? Una enfermedad crónica sin causa aparente, un debilitamiento físico que impedía que ella pudiera adorar, que pudiera llevar una vida de gratitud, porque dice en el final de ese versículo que ella levantó sus manos y adoró al Señor. En el 3 dice, Jesús la liberta con una sola palabra, este espíritu inmundo salió y ella volvió a adorar a Cristo. Hay enfermedades en tu vida que vienen
por espíritus inmundos y debes reconocerlo. El punto número 3, el paralítico llevado por sus amigos. Marcos 2 del 4 al 5. Esta historia me pareció relevante con algo que yo no había visto, pero quiero que lo puedas leer. Te invito a que lo leas. Cuando Jesús vio la fe que tenían, ¿quiénes? Los amigos, le dijo al enfermo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. El muchacho se para, él toma su muleta y sale del lugar. Pero mira, quiero que reflexiones en esto. Este caso refleja es un reflejo de la relación entre el pecado y la enfermedad. Hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Jesús no le dijo, hey, sé sano y luego sale. Le reprendió el pecado. Le dijo, hey, hoy día tus pecados te son perdonados. Pero algo que me impacta del paralítico, él es que él vivía en una pasividad constante espiritual. Él tenía falta de interés de Dios, de que Dios pudiera hacer algo en su vida. Por eso los amigos lo bajan. No fue que el paralítico lo llevó, no narra la historia de que él tenía anhelo de ser sano, sino que Jesús ve la fe que los amigos tenían. Puede ser que una enfermedad, puede ser que el pecado te esté llevando a una pasividad espiritual, te esté llevando a una falta de interés de la expectativa que debes de tener en Dios, o incluso puede ser que tengas un pecado oculto que esté impidiendo tu completa restauración y que vivas en una completa y plena vida en Cristo. Jesús no solo lo sanó físicamente, sino que primero lo perdonó. El orden es clave, primero el alma y luego el cuerpo. Punto número 4. El paralítico del estanque de Bethesda. ¿Cuántos no conocen esta historia? Juan 5, 13 al 14. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. O sea, Jesús va al estanque, Jesús lo sana, que el paralítico se para, va al templo, luego Jesús lo encuentra ahí, pero le da una advertencia que le dice, mira, quiero que tengas ojo con esto es una señal para ti que el pecado, si tú, si tú vuelves atrás, si tú vuelves atrás, puede ocurrirte algo peor. O sea, hay una consecuencia de que Dios te sane, pero tú vuelvas al mismo estado. Así que es necesario que tú tomes esta llave y comiences a actuar en una vida íntegra, ¿sí? Pero uno de los síntomas del pecado persistente, uno de los síntomas de esta resignación espiritual es que él tenía una inmovilidad prolongada, o sea, estaba paralítico porque porque algo tenía que ser sano, una dependencia total del entorno. Eso provocaba en el paralítico, que él dependiera de que las aguas se movieran, de que no dependiera de Jesús el sanador, sino que dependiera de su entorno, de que alguien lo llevara al estanque. La falsa de responsabilidad por su estado. Por eso Jesús le dice, hey, cara a cara, necesito que no peques más para que algo no te ocurra. O sea, es importante que tú identifiques en tu vida que hay cosas que Dios te ha sanado, que Dios te ha libertado, pero tú no has sido consciente de que si volvías atrás podía ocurrir algo peor. Así que te invito a que lo medites. En el punto número 5, David y la angustia en el alma. Y aquí quiero hablar específicamente de señales o síntomas que el alma comienza a reflejar cuando tú te encuentras. Y aquí es muy importante que entiendas que esta es la vida psiquis, que viene los griegos hablan de la vida psiquis, que tiene que ver con todo lo que es la psicología entre nosotros, todo lo que tiene que ver con la mente, todo lo que tiene que ver con depresiones, angustia, crisis de pánico, crisis de ansiedad, crisis, aflicción física, problemas donde tu corazón se acelera, palpitaciones rápidas. Si tú has estado viviendo en constantes momentos como estos, quiero que leas conmigo el Salmo 103 y te invito a que lo leas completo, pero yo aquí quiero hacer énfasis en el Salmo 103 del 3 al 5. Dice, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de benignidad y de misericordia, el que sacia de bienes tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Pero aquí dice, Él es el que sana todas tus dolencias. En la palabra dolencias viene de la palabra aflicción física. Muy probablemente la angustia que David estaba llevando, la angustia que él sentía, él lo relata constantemente, que era una angustia profunda. Dice, ha llevado mi alma al Seol, ha llevado mi alma a lo profundo. Entonces dice que eso manifiesta una aflicción física en su cuerpo. Puede ser su corazón, puede sentir opresión, puede sentir que algo externo te está gobernando. Entonces aquí me impacta que David dijera lo siguiente, pero además dice el que rescata del hoyo tu vida. ¿En qué momento? O sea, él se sentía constantemente en una profundidad, pero esta palabra en hebreo dice sepulcro o destrucción, el que rescata de la destrucción tu vida. Pero en este salmo también habla, dice, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando tú identificas que tu alma se encuentra en uno de estos síntomas, en dolor, en angustia, en penas, en lutos, en quebrantos, tu alma suele olvidar la benignidad de Dios. ¿Cómo puedes identificar que tu alma te está manifestando síntomas? ¿Qué síntomas manifiesta tu alma? La aflicción física, la ansiedad, el temor, el olvido de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí donde tú identificas cómo tu alma está viendo a Cristo. Y si tú has olvidado de Dios, hey, es una señal de que necesitas liberación. Punto número 6. Las adicciones que no puedes dejar y que te destruyen. Es importante que tú comprendas esto. ¿Qué señales yo puedo ver que necesito liberación? Primera de Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual vosotros del cual sois vosotros es santo. Esto es, vosotros sois templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo manifiestan las adicciones? Estas adicciones son las que realmente corrompen tu cuerpo, son las que destruyen tu cuerpo. Tú tienes que meditar, a ver, ¿qué adicción me está generando una destrucción de mi cuerpo? Puede ser la glotonería, puede ser el alcohol, la adicción que tú no puedes dejar voluntariamente, el cigarro, las drogas. Yo no sé a lo que te has vuelto adicto, quizás incluso te has vuelto adicto a las pantallas, todo lo que pueda destruir tu cuerpo, tu mente. Dicen que si a un niño le pones un celular, puede destruir su cerebro. O sea, el niño tiene que ir desarrollando. Entonces, tú tienes que meditar en esto. Identifica ahora, en este momento, qué adicciones no has podido dejar voluntariamente y que te hacen vivir constantemente en una dualidad. Hoy tienes que meditar en esto. Y cuando cíclicamente, otra señal es cuando cíclicamente y repetidamente realizas un acto que es dañino para tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Y lo tercero, buscas con la adicción suplir una carencia emocional. Si tú estás viviendo en todo esto o en alguna de estas áreas, es necesario que tú vivas una liberación. Pero solo el Espíritu Santo puede venir a cambiar la mente del hombre e intervenir en el interior de la persona para convencerte de pecado. Eso es lo primero. Pero yo, ¿cómo viendo todas estas señales, Tabita, cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para salir? ¿Qué debo hacer si identifico que estos síntomas están en mi vida? Número uno, reconoce tu estado. No te justifiques ni ignores lo evidente. Proverbios 28:13. El que encubre sus transgresiones no prosperará, pero el que las confiesa y las abandona alcanzará misericordia. ¡Wow! Más claro no puede ser. Punto número 2. Arrepiéntete sinceramente. El arrepentimiento abre puerta a la sanidad interior. Hechos 13:19. Arrepentíos pues y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Punto número 3. Busca ayuda espiritual. Dios ha puesto líderes, pastores, comunidades para acompañarte, movimientos, lo que tú necesites. Dios lo ha puesto. Confía en eso. Santiago 5:16. Confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis sanados.
para que sean libres. La oración eficaz del justo puede mucho. Punto número 4, renueva hoy tu mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. Punto número 5, persevera. Algunas liberaciones van a ser inmediatas. Yo lo he visto, gente que oramos por ellos, son libres del espíritu. Y al instante dejan de fumar, dejan de volver a la depresión, dejan de tener deseos de muerte. Pero otras liberaciones van a requerir de un proceso de restauración o van a requerir de un tiempo donde veas el fruto de que fuiste libre y una determinación progresiva. Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desfallecemos.